Hay un hombre nacido en Chicago que hoy gobierna sobre las conciencias de más de 1.300 millones de católicos. Un hombre que creció en las calles de Illinois, que hablaba inglés antes que latín, que estudió matemáticas antes de entregar su vida entera a Dios. Y sin embargo, ese mismo hombre, el primer papa estadounidense de toda la historia, acaba de tomar una decisión que ha dejado en silencio a la Casa Blanca. No irá a su país, no en 2026, no este año. Y detrás de esa negativa se esconde algo mucho más profundo que una simple agenda. Bienvenidos a Historias Malditas. Esta noche, la historia de un rechazo que grita más fuerte que 1000 discursos. Retrocedamos hasta el principio. Todo comenzó con una carta. Una carta que cruzó el océano y llegó directamente a las manos del pontífice. No la envió cualquiera. El 19 de mayo de 2025, la secretaria de prensa de la Casa Blanca confirmó ante el mundo que León XIV había recibido una invitación a Washington, entregada en persona por el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, un hombre convertido al catolicismo. Vance se presentó ante el Papa acompañado del secretario de Estado, Marco Rubio, apenas un día después de la investidura del pontífice. Piénsenlo bien. El número 2 del gobierno más poderoso del planeta, viajando hasta el corazón del Vaticano un solo día después de que se eligiera al nuevo Papa, extendiéndole la mano, ofreciéndole las llaves simbólicas de la tierra donde nació, un gesto histórico cargado de intención. Y la respuesta, meses después, fue un muro de piedra. El Papa no irá a Estados Unidos en 2026. Así de tajante fue el portavoz del Vaticano. Sin rodeos, sin diplomacia, una sola frase que apagó de golpe todas las esperanzas. Y no cerró una puerta, sino dos. Las especulaciones se habían disparado tras una información de la prensa italiana, que llegó a aventurar la presencia del Papa en la Asamblea General de las Naciones Unidas, prevista para septiembre en Nueva York, con una hipotética escala posterior en la Casa Blanca antes de volar hacia México. Todo un itinerario soñado por los periodistas, desmentido de un plumazo. Y había algo más, algo aún más simbólico. Muchos católicos estadounidenses habían anticipado una visita antes del 250 aniversario de la independencia del país, el 4 de julio de 2026. El momento perfecto. El primer papa norteamericano pisando suelo patrio justo cuando la nación entera celebraba 2 siglos y medio de existencia. Imposible imaginar un símbolo más poderoso. Y aún así, no. Aquí, queridos espectadores, la historia deja de ser una simple agenda de viajes y se convierte en algo mucho más inquietante. Porque un papa no le niega su presencia a su propia patria sin una razón de peso, y esa razón tiene nombre y apellido. Mientras el Vaticano cerraba sus puertas a Washington, algo se estaba quebrando entre estos dos poderes. Una visita del primer papa estadounidense despertaría un interés colosal en todo el mundo, pero exigiría un manejo extremadamente delicado por parte de la Santa Sede, debido a las diferencias abismales entre el pontífice y el presidente Donald Trump en materia de inmigración, y a las tensiones cada vez más profundas entre el gobierno y la Iglesia Católica en Estados Unidos. No eran rumores de pasillo, eran grietas visibles a los ojos del planeta entero. Y León XIV no se quedó callado. El pontífice calificó con una sola palabra demoledora el trato que su país natal daba a los migrantes: inhumano. Y no se detuvo ahí. Alentó a los obispos estadounidenses a alzar la voz, a manifestarse públicamente contra esas políticas. Inhumano, que un papa pronuncie esa palabra. Que la lance contra el gobierno de la tierra que lo vio nacer. Eso, amigos míos, no es un desliz diplomático. Es una declaración de principios arrojada como una piedra contra el cristal más frágil del poder. Ya meses antes, León XIV se había pronunciado sobre el destino de los migrantes en Estados Unidos, pidiendo una profunda reflexión ante el espectáculo de miles de personas arrastradas por la maquinaria de la deportación masiva. Y hay un detalle que corta el aliento. A pesar de la invitación de Vance, el Papa jamás recibió una comunicación directa del propio Donald Trump.
El presidente nunca levantó el teléfono, nunca firmó una carta de su puño y letra, solo silencio desde el despacho oval, mientras cardenales cercanos al pontífice criticaban abiertamente su política migratoria y exterior. Para comprender la magnitud de este choque, hay que entender quién es realmente este hombre, porque León XIV no es un pontífice de gestos vacíos. Desde su elección, el 8 de mayo de 2025, había realizado un único viaje al extranjero, Turquía y Líbano, a finales de aquel mismo año. Un solo viaje en todo su pontificado, elegido con precisión quirúrgica. Un papa que mide cada paso, cada palabra, cada destino. Entonces, si controla con semejante cuidado cada uno de sus movimientos, ¿por qué precisamente esquiva a los Estados Unidos? ¿Es solo la política migratoria lo que lo frena? ¿O hay algo más profundo, algo personal, algo que el propio Vaticano preferiría mantener sepultado en la sombra? La respuesta nos arrastrará por un camino de tensiones ocultas y de un choque de titanes entre el hombre más poderoso del mundo y el hombre más influyente sobre el alma humana. Pero antes de llegar ahí, tenemos que hablar de lo que verdaderamente separa a estos dos hombres. Y no es lo que ustedes creen. Lo que separa a estos dos hombres no es una frontera, no es un océano, no es siquiera la política. Es algo mucho más antiguo, mucho más íntimo. Es una idea sobre a quién debemos amar primero. Y para descubrirla, tenemos que rebobinar hasta un tiempo en que Robert Francis Prevost todavía no era papa, cuando aún era cardenal, cuando aún era, a los ojos del mundo, un hombre silencioso y reservado, de esos que hablan poco y observan mucho. Pero ese hombre callado tenía una voz, y la usaba en el lugar más ruidoso del planeta, las redes sociales. Su perfil lo decía todo. Una fotografía suya junto al recién fallecido Papa Francisco. Apenas 87 personas seguidas. Casi ningún mensaje propio. Un cardenal que no gritaba, que no buscaba cámaras, que simplemente compartía con quirúrgica intención las palabras de otros. Y en esas palabras compartidas se escondía su alma entera. Porque durante más de una década, cada gesto suyo en la red dibujó un retrato inconfundible. Compromiso con los pobres, defensa de los migrantes, plegarias por los refugiados venezolanos que huían hacia el Perú, condena a la posesión de armas en Estados Unidos, oraciones en memoria de un hombre negro asfixiado por un policía en el año 2020, y al mismo tiempo firmeza contra el aborto, firmeza contra la eutanasia. Un hombre que no encajaba en ninguna casilla, ni de izquierdas ni de derechas, sencillamente del Evangelio. Y entonces llegó el choque, el verdadero choque. Sucedió antes incluso de que existiera el Papa León XIV. El vicepresidente J. de Vance, converso al catolicismo, defensor acérrimo de las políticas de Trump, apareció en televisión y lanzó una teología a medida. Argumentó que un antiguo concepto cristiano, el Ordo Amoris, el orden del amor, justificaba amar primero a los ciudadanos de tu propia nación y dejar a los inmigrantes en último lugar. Una jerarquía del corazón, una escalera donde el extranjero quedaba siempre en el peldaño más bajo. ¿Y saben qué hizo el futuro papa? No se quedó callado. El 13 de febrero, el cardenal Prevost compartió un texto demoledor sobre la carta del Papa Francisco, el Ordo Amoris de J. de Vance, y lo que el Evangelio nos pide a todos sobre la inmigración. Días antes, el 3 de febrero, había difundido otro artículo cuyo título era Una bofetada directa. J. de Vance se equivoca. Jesús no nos pide que jerarquicemos nuestro amor por los demás. Deténganse a saborear esa frase. Jesús no nos pide que jerarquicemos nuestro amor. Un cardenal, señalando con el dedo al segundo hombre más poderoso de los Estados Unidos, diciéndole al mundo que su teología del odio no era teología en absoluto. Y el texto que compartió no dejaba resquicio a la duda. Los católicos no pueden apoyar una retórica que demoniza a los inmigrantes como criminales peligrosos por el simple hecho de haber cruzado una frontera buscando una vida mejor para sus hijos. Los católicos no pueden celebrar las deportaciones agresivas como si fueran un espectáculo. Los católicos no pueden abrazar una teoría del amor que se enorgullece de apartar a los más pobres de nuestra caridad.
¿Comprenden ahora la dimensión de lo que estamos contando? El choque entre León XIV y Washington no nació el día en que rechazó el viaje. Nació mucho antes. Estaba escrito con su propia mano en el rastro digital de un cardenal que ya había elegido bando, el de los últimos. Y hubo un golpe más. El 14 de abril, poco antes de que el cónclave lo cambiara todo, Prevost compartió la tribuna de un obispo salvadoreño que cuestionaba abiertamente los acuerdos entre Trump y el presidente Nayib Bukele. ¿El motivo? Aquel pacto para deportar a indocumentados desde Estados Unidos y encerrarlos en el temido centro de confinamiento del terrorismo, la megacárcel salvadoreña, de la que muchos no saldrían jamás. Un cardenal denunciando cómo seres humanos eran arrancados de su vida y arrojados a una prisión al otro lado del continente. ¿Y a este hombre le pedían que viajara sonriente a la Casa Blanca? ¿A este hombre que había pasado años defendiendo precisamente a quienes ese gobierno perseguía? Ahora la negativa cobra otro sentido, ¿verdad? Ya no parece un capricho de agenda, parece una coherencia feroz. Parece un hombre que se niega a bendecir con su presencia aquello que su conciencia condena. Pero aquí surge la pregunta que lo cambia todo. Si Prevost pensaba así siendo cardenal, ¿qué ocurrió cuando se convirtió en el hombre de blanco? ¿Mantuvo esa espada desenvainada o el peso de la tiara lo obligó a callar? No calló. Esa es la respuesta. El peso de la tiara no le cerró la boca, se la abrió aún más. Porque una cosa es que un cardenal reservado comparta artículos en una red social, y otra muy distinta es que el hombre de blanco, el sucesor de Pedro, la voz moral de 1.300 millones de fieles, decida usar esa voz para desafiar directamente al gobierno de su propia tierra. Y eso fue exactamente lo que hizo. El 1 de octubre de 2025, apenas unos meses después de vestir la sotana blanca, León XIV lanzó una frase que estalló como dinamita en el corazón de la política norteamericana. Fue su primera incursión abierta en los debates más candentes de su país natal. Y no la suavizó, no la envolvió en algodón diplomático, la dijo así, sin anestesia. Quien dice estar en contra del aborto pero a favor de la pena de muerte, no es realmente provida. Y quien dice estar en contra del aborto pero a favor del trato cruel a los inmigrantes en Estados Unidos. 1900. No sé si eso es provida. Piénsenlo. Un papa acababa de reescribir, en una sola frase, las reglas del juego moral. Acababa de decirle a millones de católicos conservadores que su bandera, la defensa de la vida, no valía nada si al mismo tiempo aplaudían la persecución del extranjero. Les arrancó la máscara, y lo hizo con la serenidad de quien sabe exactamente lo que dice. La reacción no se hizo esperar. Desde la Casa Blanca respondieron con incomodidad apenas disimulada, intentando devolver la acusación, hablando del sufrimiento de los inmigrantes bajo administraciones anteriores. Pero el golpe ya estaba dado. El Papa había marcado territorio, y no se detuvo. Aquel mismo octubre, desde la plaza de San Pedro, ante una multitud, lanzó otra advertencia que resonó como un trueno. Pidió que no se tratara a los migrantes con la frialdad de la indiferencia ni el estigma de la discriminación. Palabras cuidadas, sí, pero afiladas como cuchillos. Cada sílaba apuntaba en una sola dirección. En noviembre volvió a la carga. Habló de extranjeros tratados de forma extremadamente irrespetuosa. Se hizo eco del clamor de los obispos estadounidenses, que denunciaban las redadas migratorias, el miedo sembrado en los barrios, la angustia de familias enteras que ya no se atrevían a salir de casa. Tenemos que buscar maneras de tratar a las personas humanamente, dijo, aunque, y esto es clave para entender su honestidad, reconoció también que todo país tiene el derecho de decidir quién entra, cómo y cuándo. No era un idealista ciego. Era un pastor que trazaba una línea entre la ley y la crueldad. Pero mientras el Papa hablaba, del otro lado se preparaba una tormenta, porque las cifras eran brutales. Solo en 2025, más de 620,000 seres humanos habían sido deportados de los Estados Unidos. Y para 2026, el propio zar de la frontera anunciaba una meta escalofriante: 1 millón de expulsados,
reforzados por 10.000 nuevos agentes. Una maquinaria imparable, un engranaje que no distinguía entre criminales y madres, entre delincuentes y niños. Ese mismo zar fronterizo, católico él también, se atrevió a desafiar públicamente al pontífice. Insinuó que el Papa no entendía la realidad de la frontera, que le encantaría sentarse frente a él para explicarle lo que, según él, León XIV se estaba perdiendo. Como si al sucesor de Pedro hubiera que darle lecciones. Como si el hombre que pasó décadas entre los pobres de América Latina no supiera nada del dolor humano. ¿Y el vicepresidente? Aquel mismo Vance que había extendido la mano con una carta, ahora afilaba la lengua. Declaró que las opiniones del Vaticano sobre inmigración eran preocupantes, que sencillamente no estaba de acuerdo con ellas. La invitación amable se había transformado en reproche público. Y aquí, queridos espectadores, la historia alcanza un punto de no retorno. Porque ya no hablamos de un desacuerdo silencioso, de una tensión soterrada entre bambalinas. Hablamos de un choque abierto, a cara descubierta, entre el hombre más poderoso del mundo y el hombre más influyente sobre las almas. Un enfrentamiento que hasta ese momento se había librado con palabras medidas, con indirectas, con dardos disfrazados de homilía. Pero todo eso estaba a punto de explotar, porque llegaría un día concreto, en la primavera de 2026, en que Donald Trump perdería la paciencia. Un día en que dejaría de lado la diplomacia y atacaría al Papa con una sola palabra lanzada al mundo entero. Una palabra que ningún presidente estadounidense había osado dirigir jamás a un pontífice. ¿Cuál fue esa palabra? ¿Y qué había hecho León XIV para desatar semejante furia? La palabra fue débil. Pero antes de llegar a ella, hay que entender que la chispa final no saltó por los migrantes. Saltó por algo aún más grande, por la guerra, porque mientras el mundo observaba el pulso migratorio, un segundo frente se había abierto entre estos dos hombres, uno mucho más peligroso. Trump había amenazado con destruir toda una civilización en Irán. Palabras colosales, apocalípticas, dichas por el líder de la mayor potencia militar del planeta. Y por si fuera poco, su propio secretario de Defensa, Pete Hegseth, había pedido a los estadounidenses rezar por la victoria en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, invocar al Príncipe de la Paz para bendecir las bombas. Y ahí, queridos espectadores, se tocó la fibra más profunda del alma de León XIV, porque este Papa podía tolerar muchas cosas, pero no que se secuestrara el nombre de Dios para justificar la muerte. Su respuesta fue una escalada implacable. Cuando llegó la amenaza contra Irán, la calificó de verdaderamente inaceptable. Cuando el 1 de marzo comenzaron los bombardeos, declaró que la paz no se construye con amenazas mutuas, ni con armas que siembran destrucción. Y entonces dio un paso que ningún pontífice moderno había osado dar. El 7 de abril, desde Castel Gandolfo, pidió directamente a los ciudadanos estadounidenses que llamaran a sus representantes en el Congreso para exigir el fin de los ataques. Un papa movilizando al pueblo de un país contra su propio gobierno. Piénsenlo. ¿Cuándo se había visto algo semejante? Pero el momento culminante llegó el sábado 11 de abril. En una vigilia multitudinaria en la Basílica de San Pedro, León XIV se alzó ante miles de fieles y condenó el delirio de omnipotencia que alimenta las guerras. Rechazó de plano cualquier intento de reclutar a Dios para justificar la matanza de civiles. Y luego, con la voz temblando de indignación contenida, citó al profeta Isaías. Aunque multipliquen sus oraciones, yo no escucho. Sus manos están llenas de sangre. Sus manos están llenas de sangre. No pronunció el nombre de Trump. No hacía falta. Cada persona en aquella basílica, cada espectador en el mundo, supo exactamente hacia dónde apuntaba esa flecha. «¡Basta ya de la guerra!», clamó. La verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida. Y el domingo, el volcán entró en erupción. Trump descargó su artillería en las redes sociales. El Papa León es débil en materia de seguridad y terrible para la política exterior.
escribió ante el mundo entero. Pero no se detuvo ahí. Lo acusó de caer ante la izquierda radical y luego lanzó el golpe más venenoso de todos, uno que revela el abismo de su desprecio. Insinuó que el Papa solo había conseguido su cargo porque era estadounidense y pensaban que así sería más fácil lidiar con Donald J. Trump. Y remató con una frase de una arrogancia sobrecogedora. Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano. Deténganse en esa frase. Un presidente atribuyéndose el poder de haber colocado a un papa en el trono de Pedro, como si el Espíritu Santo tuviera despacho en Washington. Ante los periodistas, en la pista del aeropuerto, todavía añadió más veneno. No soy fan del Papa Leo, le gusta el crimen, supongo. Es una persona muy progresista. Y esa misma noche llegó el gesto más surreal de todos. Trump publicó una imagen en la que aparecía él mismo, vestido con túnicas bíblicas, imponiendo las manos sobre un enfermo mientras de sus dedos brotaba luz divina. Una representación mesiánica. Él como sanador sagrado. La reacción fue tan brutal, indignó incluso a sus seguidores cristianos más leales, que horas después el propio Trump borró la imagen, tragándose su propia blasfemia visual. Y mientras el presidente jugaba a ser Dios en Internet, ¿qué hacía el verdadero pontífice? León XIV volaba, rumbo a Argelia, en un viaje apostólico de 11 días por África, y desde el avión papal, con una calma que valía por 1000 gritos, respondió: poner mi mensaje en el mismo plano que lo que el presidente ha intentado hacer aquí es no entender cuál es el mensaje del Evangelio. El Evangelio es muy claro: bienaventurados los que trabajan por la paz. Y entonces pronunció las 5 palabras que darían la vuelta al planeta, la respuesta más elocuente de todas. No tengo miedo de la administración Trump. Sin ira, sin insultos, sin imágenes ridículas. Solo la serenidad de quien sabe que el poder terrenal, por inmenso que sea, es polvo frente a la eternidad. Pero aquí, queridos espectadores, la historia esconde todavía su capítulo más oscuro. Porque detrás de toda esta batalla pública de palabras e imágenes había ocurrido algo en secreto. Algo meses antes. Una reunión que jamás debió filtrarse. Un encuentro entre el Vaticano y el Pentágono en el que se pronunció una amenaza velada, con una referencia histórica escalofriante que se remonta al siglo XIV. ¿Qué se dijo tras aquellas puertas cerradas? ¿Y por qué el Vaticano lo describió como una amarga lección? Corría el mes de enero de 2026 cuando ocurrió lo que jamás debió salir a la luz. El subsecretario de Defensa de los Estados Unidos convocó al embajador del Vaticano en Washington, el cardenal Christophe Pierre, a una reunión dentro del Pentágono. Un encuentro sin precedentes documentados en toda la historia de las relaciones entre ambos estados. La Santa Sede lo definiría después con 2 palabras heladas: una amarga lección. ¿Y qué se dijo tras aquellas puertas blindadas? Según fuentes vaticanas, los funcionarios estadounidenses lanzaron una advertencia brutal. Su país tiene el poder militar para hacer lo que quiera, y la Iglesia haría bien en ponerse de su lado. Pero lo más escalofriante fue la referencia histórica que uno de ellos deslizó como amenaza velada: el Papado de Aviñón. Aquel oscuro período del siglo XIV en que la corona francesa usó su fuerza militar para arrodillar a la autoridad de los papas, para convertir al sucesor de Pedro en un títere de la política. ¿Comprenden el mensaje oculto? Le estaban recordando al Vaticano que un imperio, si lo desea, puede doblegar incluso a la Iglesia, que ya se había hecho antes, que podía volver a hacerse. Y aunque el Pentágono, la Embajada y la propia Oficina de Prensa Vaticana lo negaron todo, el intercambio fue confirmado de forma independiente por medios de peso al otro lado del mundo. La amenaza había existido. Ahora, queridos espectadores, todo encaja. Ahora entendemos por qué este Papa jamás pisaría los Estados Unidos siendo cortejado de semejante manera. Porque lo que estaba en juego no era una simple visita diplomática, era algo infinitamente más profundo: la legitimidad moral del poder, la pregunta que atraviesa los siglos. ¿Quién tiene el derecho de hablar en nombre de Dios?
¿El que empuña las bombas o el que defiende a los últimos? Y aquí está la gran ironía de esta historia. Washington creyó que había ganado la lotería. El primer papa estadounidense de 2000 años, un hombre de Chicago. En las elecciones, Trump había conquistado el 55% del voto católico. Su vicepresidente, converso. Su secretario de Estado, católico. La mayoría del Tribunal Supremo, católica. Creyeron que tendrían un aliado natural, un puente dócil entre el altar y el trono. Se equivocaron por completo, porque León XIV se negó a ser moneda de cambio. Se negó a que su rostro sagrado adornara la campaña electoral de nadie. Y lo demostró con el gesto más elocuente de todos. Aquel 4 de julio, cuando lo querían sonriente en la Casa Blanca, celebrando el aniversario de la nación. ¿Saben dónde eligió estar? En Lampedusa. En esa diminuta isla mediterránea que es la puerta desesperada por donde miles de migrantes africanos arriesgan la vida para alcanzar Europa. Donde el mar se traga a los que huyen del hambre y la guerra. Mientras un imperio celebraba su grandeza, el Papa lloraba junto a las tumbas de los olvidados. La fecha no fue casualidad, fue una declaración. Y así llegamos al corazón mismo del título de esta historia. Porque León XIV le niega su presencia a los Estados Unidos, pero no le niega su corazón al mundo. Al contrario, mientras cierra una puerta, abre otra de par en par. ¿Hacia dónde? Hacia el sur, hacia la tierra que verdaderamente lo formó. Del 6 al 17 de noviembre, el pontífice emprenderá el viaje que sí eligió con el alma. 10 ciudades en 12 días, recorriendo Uruguay, Argentina y, sobre todo, Perú. Porque Perú no es un destino cualquiera para este hombre, es su segunda patria. Allí fue misionero durante años, allí fue obispo de Chiclayo, allí obtuvo una segunda nacionalidad, allí aprendió a amar a los pobres, no desde los libros, sino desde el barro de sus calles. Y en ese contraste se revela toda la verdad. El Papa nacido en Norteamérica, que le da la espalda al poder del norte y abraza la fe humilde del sur. El hombre que rechaza los pasillos de mármol de Washington para arrodillarse en las periferias del planeta. No es un desaire caprichoso, es una brújula moral apuntando, con firmeza inquebrantable, hacia los últimos de la tierra. Lo que León XIV le niega a Estados Unidos, en el fondo, no es un viaje, es una bendición que se negó a vender, es el permiso para usar su figura como bandera, es el silencio cómplice que tantos esperaban de él. Y al negarlo, este hombre callado y reservado nos ha recordado algo que el mundo parecía haber olvidado, que la verdadera autoridad no se impone con ejércitos, sino con la coherencia de quien está dispuesto a perderlo todo antes que traicionar su conciencia. Esa fue su respuesta, esa fue su victoria silenciosa. Si os ha gustado esta historia, dadle me gusta. Escribid en los comentarios qué automóvil extranjero o soviético os gustaría ver a continuación. Y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos los nuevos episodios. Nos vemos en el próximo video.